Buen día para todos, les habla la profesora Dayana Sierra. Con esta presentación vamos a dar inicio a la temática de la asignatura Contabilidad 3 de la Cátedra de Contabilidad Intermedia y vamos a estar desarrollando un caso práctico inicial de compañías o sociedades anónimas, que es la temática de nuestra unidad número 1, relacionado con lo que es las sociedades mercantiles. Ustedes tenían una asignación previa ya pautada en su plan de evaluación, que era realizar un marco conceptual de los elementos teóricos que sustentan esta temática y que era importante revisar antes de proceder con los casos prácticos. Quiero resaltar, antes de comenzar este caso práctico inicial, que es bastante básico, quiero resaltar dos aspectos teóricos importantes en relación al valor de las acciones, que es lo que es el valor nominal y el valor de suscripción. Es importante tener clara la diferencia de estos dos tipos de valor en las acciones. El valor nominal es el valor legal de la acción o del título como tal, es decir, es el valor impreso en la acción, mientras que el valor de suscripción es el valor que se compromete a pagar el inversionista por la acción. El valor de suscripción puede ser igual al valor nominal, puede ser superior al valor nominal o puede ser menor al valor nominal. Y para ello, al momento de hacer la adquisición de las acciones, se debe hacer una comparación para determinar si la compra de la acción fue realizada a la par o fue realizada con una prima o fue realizada con un descuento. Ustedes debieron haber estudiado ya ese aspecto o revisado este aspecto teórico, pero es importante, por eso les hago mención, tener las diferencias claras entre lo que es un valor nominal y un valor de suscripción. Veamos el caso práctico. Leamos. El 1 de febrero del 2020 se constituyó la empresa Los Inteligentes S.A. con un capital social formado por 5.000 acciones comunes y 3.000 acciones preferentes, todas con un valor nominal de 1 bolívar cada una. Los accionistas suscribieron las acciones de la siguiente forma. Veamos acá, hay 4 accionistas, tenemos también las clases de acción. Es importante tener las diferencias claras entre acciones comunes y acciones preferentes. Sabemos que ustedes que estudiaron ya la parte teórica, hay diferencias, digamos, entre los beneficios que tienen este tipo de cada clase de acción. Vemos aquí también en el cuadro el número de acciones y su valor de suscripción, que ya vimos la diferencia entre lo que es el valor nominal y el valor de suscripción. Entonces tenemos el accionista Armando y Baudilio, que adquirieron acciones comunes, y la accionista Carolina y Yolimar adquirieron acciones preferentes. Seguidamente vamos a leer la información adicional que proporciona el ejercicio. Número 1 dice que el día de la Constitución los accionistas cancelaron en efectivo el aporte mínimo establecido en el Código de Comercio venezolano. Como ustedes habrán estudiado, cuando se constituye una empresa, los accionistas según Código de Comercio deben pagar por lo mínimo 20% para el momento de la suscripción. Según información adicional, el 22 de febrero del 2020, los accionistas cancelan el 80% del saldo de la suscripción de la siguiente manera: 30% con inventario de mercancía, 30% con un vehículo para reparto, 20% en efectivo y el resto con un mobiliario. Cancelan el 80% del saldo porque ya previamente en la información adicional anterior, al momento de la suscripción, pagaron su 20%. Y tercera información adicional, el 26 de febrero del 2020, los accionistas cancelan en efectivo el remanente de la suscripción. Muy bien. Ya una vez leída la información adicional, vamos a ver la solución del ejercicio. Primer paso. El primer paso va a ser determinar la condición de la suscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a comparar el valor nominal con el valor de la suscripción para determinar si esta compra de acciones como tal fue realizada a la par, fue realizada con una prima o fue realizada con un descuento.
Vamos a agrupar cuáles fueron los accionistas comunes y cuáles fueron los accionistas preferentes. Vamos a hacer el análisis de los accionistas comunes por un lado y de los accionistas preferentes por otro lado. En primer lugar, comenzamos con los accionistas comunes, el señor Armando y el señor Baudilio. Comparamos su valor nominal, es decir, las acciones adquiridas fueron 3.500 por un bolívar de valor nominal, son 3.500 bolívares. El valor de suscripción, las mismas 3.500 acciones adquiridas por un bolívar de valor de suscripción, 3.500, nos damos cuenta que hay una suscripción a la par, pues el valor nominal es igual al valor de suscripción. Lo mismo realizamos con el señor Baudilio. El señor Baudilio adquirió 1.500 acciones, comparamos estas acciones con su valor nominal y con el valor de suscripción. Vemos aquí igualmente que hay tanto el valor nominal como el valor de suscripción es 1.500, por lo tanto es una suscripción a la par. Si sumamos ambas inversiones de señor Armando y Baudilio, nos da que el total de accionistas comunes, 3.500 más 1.500, suman 5.000 bolívares que van a estar registrados, y vamos a ya pautar una primera cuenta contable a esa cuenta que aparece allí como accionistas comunes. El mismo procedimiento anterior lo vamos a aplicar para los accionistas preferentes, que seguimos con el paso número 1. Vamos ahora a revisar la señora Carolina y la señora Yolimar, que fueron accionistas preferentes. La señora Carolina adquirió 1.600 acciones y Yolimar 1.400 acciones. Para ambos casos se va a comparar el valor nominal con el valor de suscripción y damos cuenta que no hay diferencia, por lo tanto también fueron adquiridas a la par. Accionistas preferentes, vemos aquí que son 1.600 más 1.400 para un total de 3.000. De igual manera surge esta otra cuenta contable que se llama accionistas preferentes. Las cuentas de accionistas van a estar, digamos, acompañadas si son acciones comunes como accionistas comunes y si son acciones preferentes como accionistas preferentes. Quiero resaltar acá que las cuentas accionistas, bien sea comunes o preferentes, va a registrarse con el valor de suscripción. Ya vamos a ver el registro contable. Ya culminado el paso 1, que fue determinar y revisar si fueron adquiridas a la par, con descuento o con prima, vamos al segundo paso, que es registrar el asiento de constitución, que es el inicial. Veamos acá, esto fue ocurrido el 1/2 del 2020. Vemos aquí las cuentas que se utilizan, accionistas comunes y accionistas preferentes. Ya sabemos de dónde salen los montos de estas cuentas respectivamente. Les repito acá, estas cuentas accionistas comunes y accionistas preferentes van a llevar siempre el valor de suscripción, ¿ok? Entendiendo y agrupando cuáles fueron comunes y cuáles fueron preferentes. Y vamos a abonar acá con la cuenta de capital social, bien sea si es un capital común para las acciones comunes y capital social preferente para las acciones preferentes. También resalto acá que el valor que vamos a registrar en la cuenta de capital, cuando ustedes vean una cuenta de capital social, esa cuenta solo tiene registrado valor nominal. En este ejercicio, que es básico, inicial, vemos como que las acciones fueron adquiridas a la par, no hay ninguna diferencia entre el valor de suscripción y el valor nominal. Registramos entonces la constitución de la compañía. El paso número 3 es registrar el aporte del 20% en efectivo realizado por los accionistas. Ya entendimos y vimos la teoría que según el Código de Comercio los accionistas deben aportar o deben pagar el 20% al momento de la suscripción, y vemos allí realizado el registro contable. Entra un dinero en la empresa de efectivo en bancos, calculando el 20% del valor suscrito, ¿ok? Y vamos a abonar con accionistas comunes y accionistas preferentes. Si nos damos cuenta acá, la cuenta accionistas comunes y accionistas preferentes va a servir o se va a visualizar como una cuenta
por cobrar al accionista. Si bien es cierto, es una cuenta de capital, es una cuenta netamente de capital, ella hace un tratamiento como una cuenta puente para cobrar al accionista, mientras que el accionista vaya pagando su suscripción de las acciones que adquirió, vamos a ir rebajando esa cuenta de accionistas comunes y accionistas preferentes. Cuarto paso, registrar el aporte del 80% del saldo de la suscripción en fecha posterior a la constitución. Estamos siguiendo los pasos de la información adicional. Vimos inicialmente la constitución, se pagó el 20%, y vamos ahora al siguiente paso de la información adicional, que del 80% del saldo los accionistas pagaron con mercancía, con un vehículo de reparto, con una parte de efectivo y con un mobiliario. Vemos aquí respectivamente esos aportes están entrando a la empresa: una mercancía como inventario de mercancía, vehículo como un activo, efectivo en bancos, el mobiliario. De igual manera hay que rebajar la cuenta de accionistas comunes y accionistas preferentes. ¿Okay? Esas cuentas, como les digo, se van rebajando porque en esa cuenta accionistas comunes y accionistas preferentes se va visualizando cuál es la deuda de los accionistas al momento de adquirir sus acciones. Como último paso, que es el paso 5, se va a registrar la cancelación total del saldo de la suscripción, y según también la información adicional lo indicó. Es decir, que el saldo que venían trayendo se paga todo, ellos pagan todo a través de un efectivo en bancos. Igualmente entra un dinero en la empresa y la cuenta de accionistas comunes y preferentes se sigue rebajando y se registra la cancelación del remanente de la suscripción. Aquí nos muestran dos cuentas de mayores, tanto de accionistas comunes y preferentes. Como les explicaba, las cuentas de accionistas comunes y preferentes es una cuenta de capital, pero se puede visualizar de una forma como el monto que se le tiene que cobrar al accionista cuando suscribe su acción. Podemos ver inicialmente, si nos enfocamos en las comunes, vemos allí que la suscripción fueron 5.000 bolívares y los montos que están registrados por el haber son los descuentos que fue haciendo los accionistas al momento de ir pagando sus acciones. Originalmente pagaron su 20%, que fueron 1.000 bolívares, luego posteriormente con los activos y el inventario, el vehículo, y por último los 800 bolívares, que fue su registro número 4. Si nos damos cuenta allí, la cuenta de accionistas comunes quedó en cero. Quiere decir que el accionista pagó todas sus acciones y pagó todo el monto suscrito por sus acciones. No tiene ninguna deuda en cuanto a las acciones que adquirió. De igual manera, con los accionistas preferentes, vemos que se cargaron 3.000 bolívares al momento de la suscripción. Los montos realizados por el haber son los montos que fue pagando el accionista, y vemos también que la cuenta quedó en cero. Por lo tanto, las cuentas de los accionistas comunes y preferentes no hay ninguna cuenta que cobrarles a ellos, pues todas las acciones que suscribieron fueron todas pagadas. Hasta aquí llegamos con la explicación de este primer caso práctico, digamos básico, de lo que es una constitución de empresas. Espero pueda servirles de guía para otros casos prácticos. Les motivo a que puedan revisar en su guía de ejercicios los casos prácticos propuestos y puedan realizarlos, y pues en nuestros encuentros podremos aclarar las dudas respectivas. Muchas gracias por su atención.